Buenos días. Tal y como quedamos el viernes, voy a subir la corrección de los ejercicios propuestos tal día. En el primer ejercicio teníais que escribir la ecuación paramétrica de una recta R, que cumple pasar por el punto 0,2 y ser paralela a la recta S, x más 3y menos 5 igual a 0. Vale, para construir la recta R necesitamos dos cosas distintas, un punto y un vector. Bien, el punto nos lo da el enunciado, es el punto P02. Para el vector tenemos que coger un vector que tenga la misma dirección que el vector director de la recta S. Nosotros lo que podemos hacer es coger el propio vector de la recta S, que sería el vector 3 menos 1, es decir, el número que multiplica y, la primera componente, y el número que multiplica x, la segunda componente. Eso sí, a una de las dos hay que cambiarle el signo. Vale, pues una vez que tenemos el punto P y el vector V, ya podemos escribir directamente la ecuación paramétrica. X igual a 0 más 3 por t igual a 2 menos 1 por t. Vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 teníamos que estudiar la posición relativa de estas dos rectas. La recta R, que está en forma paramétrica, x igual a 5 menos 4t, igual a menos 3 más t. Y la recta S en forma explícita, y igual a 2x más 1. Para estudiar la posición relativa lo que tenemos que ver es si las dos rectas tienen la misma dirección o tienen direcciones distintas. De la recta R, aquí tenemos las componentes del vector director, menos 4, 1. De la recta S lo que tenemos es directamente la dirección. Si queremos escribir un vector, basta con escribir un vector que cumpla que al dividir la segunda componente entre la primera me sale 2. Por ejemplo, el vector S, 1, 2. Bien, ahora vamos a comparar las dos direcciones. La dirección de la recta R, que sería 1 entre menos 4, si divido la segunda componente entre la primera, y la dirección de la recta S, que es 2 partido de 1, o lo que es lo mismo, 2. Rápidamente observamos que no forman proporción, es decir, las dos rectas no tienen la misma dirección y por lo tanto son secantes en un punto. Vamos con el ejercicio 3. En el ejercicio 3 tenemos que calcular el ángulo que forman estas dos rectas. La recta R, x más 2y menos 3 igual a 0, y la recta S, x menos 1 partido de 4 igual a y menos 2 partido de 3. Vale, para calcular el ángulo que forman esas dos rectas, nosotros lo que vamos a hacer es calcular el ángulo de sus vectores directores. Pero eso sí, sabiendo que el ángulo de dos rectas tiene que ser menor que 90. Por ello, en la fórmula, al hacer el producto escalar, tenemos que ponerlo en valor absoluto. Ese producto escalar no puede ser negativo, ya que si saliera negativo nos saldría un ángulo obtuso. Bien, entonces de la recta R cogemos el vector director, que sería 2 menos 1, número que multiplica y, primera componente, número que multiplica x, segunda componente, cambiada de signo. De la recta S, al estar en su forma continua, ya estamos viendo el vector director. 4, 3. 4 sería la primera componente, 3 sería la segunda componente. Ahora lo que hacemos es escribir directamente la fórmula, coseno de alfa igual valor absoluto del producto escalar de R por S partido del módulo de R por el módulo de S. Bien, el módulo de R sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 4 más 1. El módulo de S sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 16 más 9. Y el producto escalar sabemos que es primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente. Por lo tanto me queda valor absoluto de 2 por 4 menos 1 por 3 partido del producto de las dos raíces. ¿Vale? Resolvemos y nos quedaría 5 partido por la raíz de raíz de 5 por 5 igual a 1 partido de raíz de 5. Bien, ya solamente tenemos que calcular el ángulo aplicando el arco cuyo coseno es 1 partido de raíz de 5. Esto ya lo termináis vosotros. Venga, vamos con el ejercicio 4. En el ejercicio 4 tenemos que calcular el punto simétrico que yo voy a llamar S del punto P menos 1, 2 respecto a la recta X, a la recta R, x menos y menos 2 igual a 0. Bien, los pasos que voy a seguir son los siguientes.
Yo quiero calcular un punto S, que es el que llamo simétrico de P respecto a la recta R. Pero el cálculo de ese punto S lo voy a calcular de esta manera. S va a ser el simétrico de P respecto de un cierto punto Q. Evidentemente, este punto Q es un punto de la recta R. Tengo que calcularlo. ¿Cómo voy a calcular ese punto Q? Pues voy a hacer la intersección de la recta R y una recta que yo voy a definir, que es la recta S. Esa recta está definida a través del punto P, menos 1, 2, y tiene que ser perpendicular a R. Bien, pues para definir esa recta S necesito un punto, que ya lo tengo, el menos 1, 2, y necesito un vector. Ese vector S tiene que ser perpendicular al vector director de la recta R. Entonces, las componentes del vector perpendicular, las componentes del vector que me va a definir la recta S, sería el número que multiplica a X, tal cual, primera componente, y el número que multiplica a Y, tal cual, segunda componente. Bien, ahora, como yo quiero calcular la intersección de la recta R y la recta S, vamos a llevar la recta S a su forma general. Para ello, escribimos la forma continua, hacemos los productos cruzados, lo llevamos todo al primer miembro y ya tenemos la recta S. En el siguiente paso, para calcular el punto Q, lo que vamos a hacer es resolver el sistema de ecuaciones que forman la ecuación general de la recta R con la ecuación general de la recta S. Yo lo que he hecho ha sido resolver el sistema por el método de reducción, tanto para calcular la coordenada X del punto como para calcular la coordenada Y del punto. De esta manera obtenemos que el punto Q es el punto 1 medio, 3 medios. Menos 3 medios, perdón. Una vez que ya tenemos calculado las coordenadas del punto Q, ya simplemente para calcular las coordenadas del punto S, pues para su coordenada X multiplicamos por 2 la coordenada del punto medio, que sería Q, y le restamos la coordenada del punto. De ahí obtenemos 2 por 1 medio menos 1. 1 más 1 que saldría 2. La coordenada Y sería 2 por menos 3 medios, menos 2, o lo que es lo mismo, menos 6 medios, que es menos 3, menos 2, que es menos 5. Por lo tanto, la solución es el punto S2 menos 5. Y finalmente, vamos con el último ejercicio, en el que nos daban dos puntos y teníamos que ver si pertenecían al mismo semiplano o a semiplanos distintos con respecto a la recta. Sabemos que una recta divide al plano en dos regiones llamadas semiplanos. ¿Vale? Pues tenemos que ver si los dos puntos están en el mismo o están en distintos. ¿Cuáles son los pasos que comentamos en clase para resolver este ejercicio? Pues en un primer paso vamos a calcular la recta S, que pasa precisamente por los dos puntos, por el punto P y por el punto Q. Para ello, lo primero que hago es calcular el vector PQ, usando la expresión extremo menos origen. De esa forma obtenemos que el vector PQ es el vector de componentes 2 menos 1. Una vez que tengo el vector PQ, puedo escribir la ecuación de la recta S tomando, por ejemplo, las coordenadas del punto P y las componentes del vector PQ. Yo lo que hago es llevar la recta S a su forma general. Bien, en un segundo apartado lo que voy a hacer es calcular la intersección de las dos rectas. Vamos a calcular el punto R, intersección de la recta R, que es la que nos da el enunciado, y la recta S, la que acabamos de calcular. En este caso he resuelto el sistema por el método de igualación y he obtenido que el punto R es el punto 7 tercios, 4 tercios. Bien, entonces, y ahora finalmente para ver si pertenecen al mismo semiplano o a semiplanos distintos, lo que voy a hacer es comparar las direcciones de los vectores RP y RQ. Para ello yo tengo aquí los tres puntos, el punto R, que lo acabo de calcular, el punto P y el punto Q que me daba el enunciado. Calculamos a través de la fórmula extremo menos origen el vector RP y el vector RQ. Evidentemente son dos vectores que tienen la misma dirección y si observamos ambos tienen el mismo sentido. Eso significa que los dos puntos están en el mismo semiplano. Y con esto pues termina la corrección de ejercicio.
Como podréis observar, ya tenéis propuestos los ejercicios para el día siguiente. Un saludo y mucho ánimo.